Estamos cumpliendo 5 años de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Al interior de la Academia Nacional de Medicina surge la iniciativa de realizar un monumento en honor a los fallecidos del talento humano de la salud durante dicha pandemia. Con este propósito, se hace una alianza con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, con quienes en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad, BOC 25, se lanza la campaña El Arte de Dar las Gracias. Esta campaña es con el propósito de recoger donaciones para la realización de este monumento. El monumento, como les comentaba, su prioridad es hacer el homenaje a los fallecidos. Ellos con su vida sostuvieron la comunidad en esos angustiosos momentos. Pero también servirá para hacer un reconocimiento a la forma ética y responsable en que todo el talento humano de la salud en sus niveles técnicos y profesionales atendió dicha emergencia sanitaria. El monumento además servirá de recordación histórica de lo que fue la pandemia y de todo lo que aprendimos, como es el deber de actuar juntos en pro de un bien común supremo como lo es la salud. Por esto, los invitamos a todos a que se unan a esta campaña y entre todos logremos realizar este monumento que tanto merecen todos nuestros fallecidos. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Buenas tardes, muy bienvenidas todas las personas a nuestro auditorio. Seguimos sin internet, de manera que infortunadamente no podemos tener hoy asistentes ni por YouTube ni por Zoom. Hoy vamos a tener una sesión académica muy especial. Señor secretario, favor leer el orden del día. Sí, señor presidente, buenas tardes a todos los asistentes. Sesión académica para hoy, jueves 28 de agosto. El orden del día es el siguiente: saludo del presidente académico Gabriel Carrasquilla. Segundo, conferencia de heridas en cráneo por proyectil de arma de fuego, evolución y pronóstico, a cargo del académico doctor Remberto Burgos de la Espriela. Tercero, comentario de orden por invitación, doctor Jorge Enrique Luque Suárez. Cuarto, participación de los asistentes. Quinto, copa de vino. Está leído el orden del día. Gracias, señor secretario. Nuevamente una bienvenida a esta sesión académica que es muy especial el día de hoy por el tema que vamos a tener. Buenas tardes, doctor académico Remberto Burgos. Buenas tardes, doctor Jorge Luque, que viene a hacer el comentario de orden. Y decía que es una sesión académica muy especial porque creo que para el público en general, pero también para nosotros los médicos no neurocirujanos, con los acontecimientos recientes en este país, creo que siempre tuvimos muchas preguntas y muchas inquietudes con respecto precisamente a la herida o a las heridas por bala del hoy fallecido ex senador Miguel Uribe Turbay, y nos trae muy en el momento porque con seguridad a muchos de nosotros siempre durante esos 2 meses se nos preguntó, bueno, ¿y qué piensan? ¿Y cómo está? ¿Y se va a morir? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo van a ser las secuelas? Y cosas por el estilo. ¿Y quién mejor que uno de nuestros insignes académicos, neurocirujano, el doctor Remberto Burgos, que siempre nos ha agradado con sus presentaciones, con la presentación de sus libros, con las intervenciones en la academia, con comentarios de orden, de manera que estamos muy a la expectativa de tener más conocimiento y recordatorio de los que hace muchos años no vemos un cerebro ni una intervención de neurocirugía, de manera que por eso es una sesión supremamente especial. Y qué bien un comentarista como el doctor Jorge Luque, que no solamente es neurocirujano, sino también coronel retirado
del ejército y que por lo tanto también tiene mucho conocimiento sobre, y especialmente por su antecedente militar, de mucho conocimiento, y seguramente le tocó hacer mucha cirugía de cerebro por herida de bala. De manera que estamos muy a la expectativa, doctores Burgos y doctor Luque, para conocer esta situación que ha ensombrecido mucho a nuestro país en los últimos 2 meses. Continuando con el orden del día, conferencia Heridas en cráneo por proyectil de arma de fuego, evolución y pronóstico, académico doctor Remberto Burgos de la Espriella. El doctor Remberto Burgos es neurocirujano del Instituto Neurológico Colombiano. Ha ocupado cargos como, además de ser miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, miembro del comité editorial de la revista Neurocirugía Federación Latinoamericana, miembro del comité editorial de la revista Surgical Neurology International, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía, expresidente de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Ha tenido y ha recibido distinciones como Medalla de Oro Federación Latinoamericana de Neurocirugía y que lo consagra como maestro de la neurocirugía continental, Medalla de Fundadores que otorga la Congregación Santa Catalina de Siena, Medalla Elías Bechara Zainún del Consejo de Montería, condecorado por la Pontificia Universidad Bolivariana y la Universidad del Sinú con la Medalla Centenario, Medalla al Mérito Córdoba, 70 años como profesional de la medicina y escritor. Múltiples publicaciones, 7 libros de ellos, 7 libros, tiene más de 50 publicaciones de artículos académicos, columnas de opinión semanal en 4 diarios regionales y 3 portales de difusión. Doctor Remberto Burgos, el escenario es suyo. Venga, Piel. ¿Para adelante? ¿Cuál? No. Ok, y para atrás. Bueno. Buenas tardes. Un saludo especial y mi gratitud para la Junta Directiva por permitir esta charla hoy. Al doctor Gabriel, Gustavo, Osvaldo, muchas gracias por su generosidad. Saludo muy especial a los académicos presentes. Agradezco su permanencia en este salón y me voy a tomar un minuto para presentarles a quien va a hacer el comentario del orden, que es el doctor Jorge Luque. Con Jorge hemos estado juntos mucho tiempo. Tiene 2 particularidades. Por un lado, es neurocirujano y ha hecho una carrera académica interesantísima en el Hospital Militar hasta que se retiró. Y por otra parte, ingresó a la carrera militar durante su ejercicio médico y se retiró cuando llegó al escalón de coronel, ¿no, Jorge? Y ahí trabajamos juntos. En este momento Jorge está en la clínica nueva y es el director médico. Mil gracias por estar acá. Mire, yo creo que cuando hay un ola alcista o una guerra o una protesta en un sitio, como que inmediatamente surge una reacción paradójica en otro sitio. Si yo cojo la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, con la fecha que ustedes ven ahí, se le denominó la Gran Guerra. Fue una guerra que yo diría que era como de trincheras. Hubo muchísimos muertos, pero esto fue en Europa y
llamó siempre la atención que el factor detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Yo creo que dentro de los títulos reales el archiduque no es que esté consignado, me parece que esto fue como agregado a la hoja de vida de este hombre que asesinaron. Pero estos son los países que estuvieron en guerra y cómo Alemania perdió, fue sancionada y fueron muchas cosas punitivas. Es decir, Europa estaba en primera guerra mundial y en Estados Unidos aparecía esta persona en la misma época, Harvey Cushing, considerado como el padre de las neurociencias, de la neurocirugía. Este hombre era un bárbaro, escribió no sé cuántos volúmenes, un texto sobre meningioma y tuvo la concepción de los protocolos para el tratamiento con arma de fuego. Estamos hablando de 1918 y estos protocolos escritos por Cushing durante casi 40 años fueron ratificados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces fíjense que son dos olas alcistas y una renovación de protocolos académicos en neurocirugía. Cushing describió por primera vez cómo era el mecanismo fisiopatológico. Hablaba de lo que se llamó la herida acanalada, la extrusión cerebral, que no es otra expresión que el edema y el fungo cerebri, la presencia como de 3 cavitaciones secuenciales y una mortalidad muy alta antes de llegar durante las 2 primeras horas. Estas cavitaciones luego se van reemplazando en el tiempo y queda el paciente cuando sobrevive con las secuelas. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial fue diferente porque aparecieron los antibióticos, aparecieron el cuidado y la profilaxis de la infección, apareció el toxoide tetánico y lo que diseñó Cushing en su cirugía 30 años atrás, aquí coge mucha importancia con el tipo de cirugías que él pensaba que se debía hacer, en donde la Segunda Guerra Mundial, pues ustedes lo saben, son 70 millones de muertos y una mortalidad inicial absolutamente bárbara del 80%. A ver, pensemos un momento en Colombia. ¿Qué pasa con las heridas por arma de fuego? Para que tengan ustedes este dato, más o menos, hay 500.000 armas registradas. Hay 1.600.000 de los militares, policías, la fuerza del Estado, y existen circulando 10 millones. 10 millones de armas en Colombia. Por Dios, esto hace que las heridas por arma de fuego sean un problema de salud pública en el país. Simplemente esa estadística. Hay variables, el proyectil, la velocidad, la trayectoria y los tejidos afectados, que esto demandan y generan la gravedad de la lesión. Obviamente hay una altísima tasa de mortalidad, altísima, y las complicaciones secundarias que ocurren durante el primer mes dejan al paciente con unas secuelas neurológicas muy importantes. La intervención quirúrgica, y aquí yo les pongo el primer protocolo, se supone que un paciente que llegue antes de las 2 horas y que tenga en la escala de Glasgow menor
mayor que 8 puede ser operado. Menor que 8, los resultados están tan malos que no se justifica ninguna intervención. Uno recorre las instituciones nuestras y ¿se cumple ese protocolo? Yo no creo. Hay variables como la edad, el sexo, el tipo de lesiones y sobre todo algo que no debe existir, que es la influencia mediática. A mí me parece que en eso debemos ser absolutamente claros. Si no, pues no sigamos los protocolos y hacemos cada uno lo que le parece. Pero con los protocolos hoy, esa es la primera secuencia. Miren los mecanismos entre hombres y mujeres. En hombres 55% por arma de fuego, en las señoras el 29.9%. Obviamente esto afecta a una población joven, altamente productiva y con todas lo que tiene las secuelas del trauma de cráneo. Hay muchas clasificaciones. Uno ni sabe cuál va a utilizar. Pues tenemos la escala universal de Glasgow, pero mire esta clasificación clínica que las traigo porque me pareció muy sistemática y muy correcta. Grado 5 con su respuesta de celebración o de corticación. Grado 1, un paciente sin ningún problema de conciencia. Pero mire la clasificación tomográfica. Es decir, aquí la existencia de la masa que produce el proyectil coloca al paciente en un estado avanzado. O sea, la masa, su efecto de masa, su hipertensión endocraniana, el edema, la desviación de la línea media, son elementos decisivos en el momento de valorar el paciente. ¿Cómo hacemos la clasificación? Las armas cortas son armas que tienen baja velocidad, menor de 450. Las armas largas, mayor de 400. Ambas cortas, armas largas. Las cortas y las largas son ambas nocivas, pero la velocidad de penetración de las largas es mucho mayor. Y habitualmente ya aparecen lo que son las subametralladoras y los misiles. Podemos, a partir del proyectil, determinar el tipo de arma. Podemos definir el ángulo. Podemos medir la distancia y establecerla. Y sobre todo podemos ver cómo entra el proyectil y cómo sale. Las armas de aire comprimido aparentemente no hacen daño. Mentira. Absolutamente dañinas cuando acceden al tejido cerebral y compromete esto, la salida de líquido cefalorraquídeo con ventriculitis asociada. Es decir, todas estas armas son muy nocivas, y no solamente como lesión primaria, sino como lesión secundaria. Aquí hay, por ejemplo, cómo entra, si entra perpendicular, si entra oblicua, si atraviesa la línea media, si lesiona las estructuras de línea media. O sea, son elementos que van empobreciendo el diagnóstico. Mire, el mecanismo de trauma en la inmensa mayoría de los conflictos no se establece, porque cuando llega el paciente llega prácticamente agónico. Yo creo que en esto lo que hay que tener en cuenta es las 2 primeras horas antes de iniciar la reanimación. Hay que rescatar el paciente porque el pronóstico del paciente después de las 2 horas y antes de las 2 horas es totalmente diferente. Segunda pregunta.
¿cuántos pacientes llegan a la institución aquí en Colombia antes de las 2 primeras horas? Yo creo que ninguno. Ninguno. Somos elásticos en el reloj, pero no atendemos ese tipo de pacientes. Alta mortalidad, Cali y Palmira, ejemplo. Bueno, después le contaré la historia natural, pero son grupos jóvenes, laboralmente activos, y el suicidio, por ejemplo, es la causa primaria de muerte. Miren esta parte de fisiopatología de las ratas. Cuando hay un trauma, lo primero que hay es aumento de genes del factor de necrosis tumoral. Al día siguiente hay infiltración de sangre y luego viene abundantes macrófagos. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista de inmunohistoquímica? Hay reactividad de los astrocitos y reactividad de la microglia. Esto es lo que desencadena la fisiopatología de las heridas por arma de fuego. Yo creo que la inflamación se aumenta por acción talámica y degeneración external. Los proyectiles que entran por fosas nasales, por los oídos, mayor riesgo de infección. Mire cerca de la silla turca que destruye el seno esfenoidal, mucho riesgo de infección. Recuerden que la velocidad del proyectil determina el pronóstico. Entre más rápido, mayor lesión. Pero los proyectiles por encima de 450 son verdaderamente nocivos. La valoración médica del paciente con trauma de cráneo por arma de fuego. Yo creo que hay que definir hasta donde se pueda una historia integral. ¿Cómo estaba el paciente antes? ¿Cómo era la caracterización topográfica y cómo era su estado de conciencia? Para saber nosotros cómo fue la secuencia de síntomas y cómo siguen los síntomas hasta lesionar el enfermo o que éste se mejora. Yo creo que el punto de la valoración médica debe detallar en un momento las causas anteriores, las causas concurrentes y las causas posteriores. Con eso uno tiene una foto de lo que es el paciente, de cuál es su estado y sobre todo, ojalá dentro de las 2 primeras horas. Es la única forma para uno establecer el tiempo de reparación y el tiempo de incapacidad. Miren, por ejemplo, este proyectil entra por detrás de la oreja, asciende perpendicular, cruza la línea media y lesiona el seno longitudinal superior. Es muy poco probable que este paciente pueda sobrevivir. La lesión del drenaje venoso en su tercio medio tiene secuelas de mortalidad. Hay 3 lesiones. Una lesión en donde el proyectil entra perpendicular. Hay un movimiento de energía cinética en donde las cavitaciones van aumentando y la cavidad que describió Cushing hace ya 120 años existe. Inicialmente se dice que hay una cavitación temporal y luego una cavitación definitiva, y eso clínicamente se traduce en secuelas para el paciente. No hay otra explicación. Las cavitaciones es pérdida de tejido cerebral funcionalmente activo y que determina las secuelas del enfermo. Es
es que el recorrido puede lesionar varias estructuras. Imagínese un proyectil detrás de la oreja y que ascienda. Lado izquierdo, lenguaje, compresión, expresión, zona motora, paresia, y que lastime el seno longitudinal superior, hipertensión endocraniana, edema cerebral y hemorragias cerebrales. Todo está allí. Mire, el seno longitudinal superior, arriba, obviamente el drenaje venoso del cerebro comprometido y la tendencia reiterada a que el paciente haga hematomas. Un seno obstruido por un proyectil que no ha sido posible retirar son hematomas recurrentes durante el tiempo de permanencia hospitalaria. ¿Qué le pasa a una persona cuando recibe un tiro? Pues hombre, primero pierde el sentido, queda inconsciente, absolutamente inconsciente. Segundo, quien recibe el impacto en reposo es el cerebro. Y tercero, se producen las lesiones primarias directas, la meninge, huesos, hematoma y las laceraciones en todo el recorrido del proyectil. Esto es gravísimo. 50% de los pacientes que tienen un tiro a una distancia menor de 2 metros fallecen. Y fallecen en un tiempo menor de 2 horas. Menor de 2 horas. ¿Qué pasa con el 50% que llega al hospital? Pues hombre, 40 fallecen durante la hospitalización. Y solamente uno de los 100 pacientes sobrevive y sobrevive con severas secuelas que a duras penas le alcanzan para su condición basal. No regresa a su trabajo. Yo creo que llevamos casi 4 décadas en esto. Yo no he visto nunca un paciente que regrese a su trabajo. Nunca. Y no sé cuántos tiros he visto. Máximo una condición basal con secuelas, y secuelas importantes. Mire, todo eso puede producir los proyectiles, todos, pero hay una condición que a mí me parece que debemos conservar, y es el proyectil retenido. El que no se puede sacar. Produce efecto neurológico, pero por supuesto que sí. Produce, aparte de la meningitis o encefalitis, intoxicación por tejidos, intoxicación por metales y metales pesados. Hay contacto del proyectil con el líquido. Hay ventriculitis, hay anemia y hay encefalopatía por metales pesados. Esto está en la literatura, esto está consignado. Por eso es que la cirugía debe ser lo más radical posible y ojalá dentro de las 2 primeras horas. Cushing, ¿qué decía? Primero, usted tiene que debridar y asear toda la cabeza. Segundo, se necesita que usted haga incisiones radiales. Tercero, empiece siempre
con un trépano, porque muy probablemente drenando el trépano usted drena el hematoma. No retire la dura madre, ábrala, haga un colgajo, lave por dentro y luego, cuando el paciente ya está quirúrgicamente limpio, retorne con su dura madre o colóquele un injerto. Nada de plastias artificiales, injertos del propio paciente. Por Dios, esto tiene 120 años, ¿verdad? Y yo pienso que nosotros no hemos modificado en 120 años los principios de Cushing. Y ese es el tratamiento. Con la Segunda Guerra Mundial que vino, pues hombre, la profilaxis del tétano, el uso de los antibióticos y la intervención quirúrgica. Pero el principio es exactamente igual. Es decir, la aplicación del toxoide de dosis, los antibióticos y la visualización del trauma. La vida basal. ¿Qué es la vida basal? Es que el neurocirujano vuelva a salas, no. Ese es su perfil ocupacional. Es que el pintor vuelva a pintar, no. Ese es su perfil ocupacional. La vida basal son las condiciones mínimas para llevar una vida casi independiente, con o sin ayuda. Hay trastornos del movimiento, por supuesto que sí. La coordinación es fatal, el tono está aumentado, la paresia es importante. Hay trastornos cognitivos, hay trastornos sensoriales, hay dificultad en la comunicación. Es decir, es una vida basal absolutamente limitante. Y aquí nos toca trasladarnos al cerebro. Mire, el cerebro es un órgano fascinante, con funciones altamente calificadas y especializadas, sitios del cerebro que tienen función específica. Pero lo único cierto es que el cerebro funciona integral. Una lesión en el lóbulo frontal no solamente es en el lóbulo frontal, es la estructura de la integralidad se rompe. Entonces es un cerebro que está lastimado, es un cerebro que no tiene independencia, es un cerebro que no tiene autonomía. Es que el cerebro es el jefe. Es el que ordena, es el que coordina, es el que orienta. Cualquier trauma, en cualquier sitio, lastima las redes, las conexiones integrales que el cerebro tiene. Por eso son las secuelas. Vamos a hablar en estos 5 minutos de los dilemas que tiene el médico. Por ejemplo, la diferencia que hay entre muerte cerebral y estado comatoso, que le toca diagnosticarlo. La muerte cerebral, yo creo que hay pérdida irreversible de todas las funciones. Es una condición sine qua non. Es una condición que no vuelve. Es una condición en donde no hay ningún tipo de actividad cerebral. Es una condición que no se puede recuperar. Y es vista como desde el punto de vista legal como la muerte de la persona. Pero ojo,
para llegar al diagnóstico de muerte cerebral, yo necesito tiempo. Porque es que la muerte cerebral no la puedo diagnosticar yo como médico tratante. Yo tengo que apoyarme en un equipo, 3 miembros del staff que no están involucrados en el seguimiento del paciente y que me puedan dar a mí el diagnóstico. Es un estado irreversible. Cuando alguien diga, estuvo en muerte cerebral y volvió, no. Estuvo en otro estado y volvió. Pero en muerte cerebral uno no vuelve. Hay exigencias, pero por supuesto que sí. Por ejemplo, el examen neurológico se debe repetir. Los test fisiológicos que tenemos en cuidados intensivos, hay que hacerlos. Y hay que hacerlo varias veces. Y por supuesto los test de apoyo. Muchos, gamografía, angiografía, lo que ustedes quieran. Pero esto es una cosa que exige tiempo. Miren, 3 personas deben examinar al paciente y establecer el diagnóstico. Tiempo, no se les olvide, muerte cerebral exige tiempo, porque solamente en el tiempo y lejos de los medicamentos yo puedo establecer un diagnóstico. ¿Y el estado comatoso qué es? Pues hombre, es un estado profundo de inconsciencia que el paciente no responde a pesar de estímulos vigorosos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Muy sencilla, que este hombre puede volver. De muerte cerebral no vuelve. Y eso es lo que tenemos que enseñar y tener en cuenta. Por supuesto que es grave. No puede ser despertado y es un estado reversible. Reversible. Ahora bien, eso nos lleva al inicio cuando el paciente llega. Yo creo que los pacientes deberían llegar dentro de las 2 primeras horas. El pronóstico es aterradoramente diferente dentro del que llega a las 2 primeras horas y el que llega después. La posibilidad de supervivencia es menor en casi un 90% después de las 2 primeras horas. La fase aguda, se hizo el tratamiento, se da un manejo con monitores, con protocolos de reanimación y dura más o menos de 4 a 5 días. Y esto, después del 5.º día hasta el día 30, lo que nosotros llamamos la fase subaguda, en donde el paciente puede estar bien sea en coma o con un estado de conciencia mínimo. Pero fíjese, nosotros aquí no hemos hablado de muerte cerebral. Para nada. Estamos hablando de evaluación neurológica del enfermo. Y es que en cuidado intensivo el paciente no está solo, no debe estar solo, porque el paciente en cuidado intensivo se deteriora y se atrofia cuando no sale adelante. Entonces hay un equipo multidisciplinario que le ayuda, y le ayuda obviamente con todas las... 2 minutos, Miguel. Con todas las terapias, con todos los apoyos, con todos los soportes que necesita, pero le ayuda. Aquí no es el neurocirujano solo en cuidado intensivo. Eso es absurdo. Aquí es un equipo que apoya en cuidado intensivo y en donde menos acción tiene es el neurocirujano.
Hay comités especiales, por supuesto que sí, en todas nuestras instituciones. Hay comités especiales, pero hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo presente, hay que llamarlo. Estos no dan conceptos, estos no escriben, estos lo que dan son recomendaciones sobre cómo se debe hablar, sobre todo con la familia del paciente. Es un grupo interdisciplinario y sobre todo va aclarando los dilemas éticos. Yo creo que este punto nosotros muchas veces no lo entendemos. Nos parece que el comité de ética se mete en el manejo del paciente cuando la función del comité de ética es aclararle especialmente a la familia las dudas de los procederes. Miren las funciones: asesorar en dilemas éticos, elaboración de protocolos y guía como un marco de referencia, y la importancia, mejorar sobre todo la calidad de la atención y los derechos del paciente. Esto hay que tenerlo presente, especialmente en los pacientes que están inconscientes y especialmente en aquellos que tienen una familia preocupada, quisquillosa, preguntona, que está cuestionando el porqué de los tratamientos. Yo creo que, y yo insisto tanto en esto, hombre, no podemos saltarnos los protocolos establecidos por la influencia mediática. No tiene sentido que los medios sean los que vayan manejando la evolución del paciente. Son los grupos médicos, es el grupo de UCI, es el comité de ética asesor. Los medios, en lo posible, distantes. La fase de tratamiento en un mes, por supuesto. Se terminó la reanimación, el paciente ya tiene los protocolos casi retirados y continúan los protocolos de atención. Obviamente el paciente es quien le dice al grupo: voy así, hágame esto, quíteme esto no lo quite. No puede hacer medidas apresuradas que después tenga uno que devolverse al protocolo que ya había retirado. Esto lo vemos todos en cuidado intensivo, las atrofias por desuso. Por eso cuando a mí me preguntan ¿desde cuándo es el comité de apoyo? Inmediato. Que solamente se puede hacer terapia física, no importa, hágale. Que fibra física y ocupacional, hágale, pero inmediato, para que cuando el paciente esté listo no tenga esta atrofia por desuso. Y esas son las personas que van empezando. Son las personas absolutamente clave en la respuesta de estos pacientes. Me preguntaban todo este tiempo cuánto dura la rehabilitación de un paciente. ¿Cuánto dura? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? ¿5 años? Hay que hacer este camino, y ese camino es tormentoso, hay que repetirlo. Y esta es la pregunta que le hacen a uno siempre. Perseverancia, constancia, rehabilitación, porque ¿cuánto dura? En tiempo, ¿cuánto dura? Nadie es capaz de decirlo, nadie. Años y años. Lo que es cierto es que no se puede abandonar.
el paciente tiene que estar pegado con su grupo de rehabilitación. Y fíjense que el neurocirujano lo dejamos a un lado. Lo metimos al paciente en un grupo de tratamiento en donde la parte inicial la hizo el neurocirujano. Yo creo que esto lo vivimos en estos meses y nos preguntaban esto. Yo creo que es eso, la rehabilitación, pero con evidencia médica, la continua, perseverante, constante, pero con evidencia médica. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Remberto, por esa presentación. Yo destaco algunos puntos. La cantidad de armas circulantes en nuestro medio, la migración de armas, armas cortopunzantes, heridas, proyectiles de arma de fuego de baja y de alta velocidad. Cada día estamos más sofisticados en nuestro medio y ese número tan alarmante que usted menciona, 10 millones de armas en nuestro medio. Eso es gravísimo. Pero también el compromiso de la población joven. La población traumatizada en general está en las primeras 4 décadas de la vida, en la época más productiva de una persona. El impacto económico en un país es gravísimo por este tipo de afectación en este grupo poblacional. Usted menciona la hora dorada en la atención de los pacientes, que puede ir hasta 2 horas, que pueden ser minutos, muy importante para el pronóstico de un paciente, pero sobre todo las lesiones que se hayan presentado. Y los comités de ética. Claro, en estos comités de ética están los bioeticistas, los psicólogos, los médicos tratantes, que tienen que discutir qué hacer con un paciente en un momento dado. Bueno, muchísimas gracias. Invito al doctor Jorge Enrique Luque Suárez, comentarista de orden por invitación. El doctor Jorge Luque, con quien nos conocemos, médico de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en neurocirugía con entrenamiento en microcirugía, cirugía estereotáxica, oncológica, pediátrica y vascular en la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en administración hospitalaria, Escuela de Administración de Negocios, profesor universitario en neurocirugía en programas de pregrado y posgrado e investigación y gestión de programas de acreditación en neurocirugía en la Universidad Militar Nueva Granada. Ha sido decano en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, allí en la Universidad Militar Nueva Granada. Como ya mencionó el doctor Remberto, coronel de la Reserva Activa del Ejército Nacional, actualmente director médico de la Clínica Nueva. Referente en neurocirugía en trauma en nuestro medio, quien analiza con profundidad médica las heridas craneoencefálicas por proyectil desde su experiencia en contextos de conflicto armado, como lo ha mencionado el doctor Burgos. Bienvenido, doctor Luque, a sus comentarios. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. En primer término, presento un cordial saludo a la honorable mesa directiva de la academia, a los señores académicos, a los asistentes, y debo decir que con orgullo veo estudiantes míos de la facultad y eso me llena de bastante alegría saber que estamos sembrando. Bueno, hacer algún comentario sobre lo que dijo Remberto, pues hombre, no sería lógico que los pájaros les disparáramos a las escopetas. Remberto tiene una vasta experiencia y creo que sus comentarios han sido muy acertados, muy lógicos, reconociendo la sapiencia de nuestro padre de la neurocirugía, que fue el doctor Cushing, y cómo sus preceptos se mantienen hoy vigentes. Yo quiero centrarme un poquito más en esa parte balística, en esa parte de la fisiopatología que alcanzó a mencionar Remberto sin que fuera el eje de su charla,
y mostrarles algunas de las cositas que nosotros durante todos estos años en el Hospital Militar vimos y vivimos. Yo siempre cuento, yo me gradué durante la carrera militar en la Universidad Militar. Aquí tengo algunos de mis profesores, me pidieron que no diera nombres, no voy a dar los nombres para que no se sientan comprometidos, pero durante mi carrera en la Universidad Militar, todos los sábados recibíamos instrucción militar. Aprendí a manejar un arma, fui a campaña, aprendí toda esta parte de la balística y demás, y me gradué el mismo día, el 15 de enero de 1984, a las 11 de la mañana como teniente en servicio activo del Ejército y a las 5 de la tarde como médico cirujano. Remberto mencionó ya los diferentes tipos de armas que tenemos, haciendo claridad o sin olvidar que tenemos algunos elementos como son los elementos de perdigones, las armas de fragmentación, las granadas que hacen parte. Inicialmente creíamos que de los conflictos militares, pero con tristeza estamos viendo hoy todo el tiempo granadas y bombas y artefactos explosivos que están afectando a la población civil. En alguna época se hacía una clasificación entre heridas por arma de fuego del contexto civil y heridas de guerra. Hoy, lamentablemente, la situación de violencia nos está llevando a que se estén viendo unas y otras. En ese contexto mencionaba Remberto las diferencias en los proyectiles en cuanto a la velocidad y el por qué son tan importantes. Hoy en día los proyectiles son sofisticados. Desde la época nuestra los proyectiles les modifican la carcasita de tal manera que causen daño, que exploten en el momento en que entran en contacto con algo duro. Entonces, en el caso del cráneo, cuando toca el proyectil, el cráneo hace otra explosión. ¿Eso qué genera? 1, cambio de trayectorias y 2, proyectiles secundarios. Los fragmentos de hueso actúan como proyectiles secundarios y al final les voy a mostrar una situación triste y dramática, un caso que presentamos en la revista, en el Military Review, donde tratamos estos temas. Estas imágenes pueden ser dantescas. Pido excusas, no quiero ofender la sensibilidad de nadie. Cuando vemos lo simple que puede ser una herida, una esquirlita en la frente de este paciente o esta prácticamente abrasión de la hemicara en un paciente soldado del ejército colombiano, quien se suicidó con un fusil, llegó al hospital vivo, alcanzó a ser intubado. Esto es la frente, esto es la nariz y aquí está su cavidad oral. Obviamente, pues, como lo mencionó Remberto, lo único que podíamos hacer era ayudarlo a que bien muriera. En ese contexto, vivimos en el Hospital Militar una situación de guerra que no ha parado, que me aterra porque, como les digo, apenas me gradué, me fui para Florencia a hacer mi año rural y a los 15 días la guerrilla, en ese momento el M-19, trató de tomarse a Florencia. El teniente con 15 días vivió la guerra cara a cara. Y lo único que puedo decirles, y hoy les decía a algunos de mis estudiantes, es que todos sangran igual, es que el dolor es igual, es que el sufrimiento de los familiares es igual, es que nada justifica esa violencia, ni un color, ni una creencia, ni nada. Pero lo más triste y doloroso es que la vemos incrementándose no solamente en nuestro medio, a nivel mundial. Estamos al borde de conflictos en las diversas continentes donde, paradójicamente, mencionaba Remberto, nuestro cerebro es algo completo que ordena, organiza y todo, pero somos la única especie que mata por placer, que mata por maldad. Es una paradoja completa. En ese orden de ideas, esta formulita que mencionaba Remberto de la energía cinética nos explica el por qué es tan importante la velocidad. Es un medio de la masa por la velocidad, es decir, no importa el tamaño del proyectil, lo que importa es su velocidad. Los proyectiles, cuando salen de las armas, generalmente salen girando y van generando una onda expansiva en toda su periferia. Esa onda expansiva es la responsable
que nos mencionaba Remberto de estas cavitaciones, de una cavidad temporal que dependiendo de la velocidad, aquí estoy hablando, aquí se está viendo la de un fusil, aquí la de una pistola, separa y dispersa los tejidos, produciendo en el cráneo específicamente, aunque esto es igual para todos los tejidos, en el pulmón, en el abdomen, produce una distensión de los tejidos. En un cráneo que es una cavidad cerrada hace un aumento súbito y exagerado de la presión intracraneana y por eso lo que nos decía Remberto, lo primero que el paciente pierde es la conciencia. Pero detrás de esa onda, de esa cavidad, hay un efecto de succión. Ese efecto de succión introduce partículas de cuero cabelludo, de pelo, de polvo, de ropa, si el paciente tiene una cachucha o alguna cosa, y por eso son pacientes que se infectan muy fácilmente. En nuestro medio, muchos de esos pacientes con heridas inclusive tangenciales o superficiales que eran muy difíciles de evacuar, llegaban con miasis, con larvas, pacientes en territorios de guerra, en territorios de nuestras regiones apartadas, en el Caquetá, en el Putumayo, 2 días para que lograra entrar un helicóptero a sacarlos bien fuera por situaciones climáticas o por fuera por situaciones propias del conflicto, llegaban con miasis. Y tenemos publicaciones de miasis cerebrales posteriores a heridas por arma de fuego y de tratamientos muchas veces empíricos para manejar esas miasis. Y tenemos imágenes, y hoy me permití traer imágenes de esquirlas metálicas con un agravante doloroso, hasta dónde puede llegar la maldad. En estas situaciones irregulares de guerras de, yo diría bandidos, no usemos ese otro término, irregulares, contaminaban con excrementos las esquirlas metálicas para que el paciente, si no moría por la impresión del tiro, muriera por la infección. Y quienes estuvieron conmigo, y aquí veo caras conocidas en el hospital militar, recuerdan los dramas que teníamos cuando yo llevo en ejercicio 34 años, desde el 91 llevo en ejercicio, en esas primeras épocas o cuando era residente, ver unos cuadros infecciosos terriblemente agravados y ver cómo se utilizaban puntillas, por ejemplo, pedazos de metralla, como estos son de los archivos del Hospital Militar, Remberto, para que veas, tratando de hacer diagnósticos cuando no había TAC con arteriografías, que era con lo que tratábamos de hacer los diagnósticos en esa época, ver las cavitaciones en los TACs, ver la línea media, ver las esquirlas, y de la mano del profesor, ahora se me fue el nombre del neuropatólogo, del profesor Toro, de Jaime Toro, que hacíamos los cortes de cerebro, muchas gracias. Ver allá cuando todavía no era obligatorio el llevar medicina legal o cosas de ese estilo, ver los famosos trayectos de los proyectiles atravesando de lado a lado. Remberto, pero los milagros existen. Hablaba Remberto de la evidencia médica. Este es un soldado que está en una garita en esta época de la mafia de Pablo Escobar y le dicen simple y sencillamente, oiga chino, ¿quiere un cigarrillito? Y él se agacha a recibir el cigarrillo y le pegan un disparo a bocajarro. Los proyectiles tienen una distancia efectiva, por eso se habla del alcance. Cuando son muy muy cerca no alcanzan a desarrollar velocidad. Y este muchacho es tan de buenas que el proyectil pega sobre el cordón, el nylon con el que cierra el FILAC. Este caso lo recibimos en urgencias, casualmente con Fernando, que fue mi compañero de residencia, y en la radiografía, miren el proyectil. No alcanzó a desarrollar la fuerza suficiente para fracturar el cráneo. Y este caso, que es el que les digo que es de una publicación como un caso anecdótico, como les digo, es muy poco lo que tengo que agregarle a lo que nos mencionó Remberto en cuanto al pronóstico al manejo, pero hay muchas cosas anecdóticas. Este muchacho pisa una mina. La mina explota y le llena su cara de múltiples heridas, llamaba la atención su ojo derecho, pero además su mano tenía volados los dedos. El muchacho es trasladado al hospital
llega en un Glasgow de 12, el muchacho lo intuban por manejo y se le hace un TAC que muestra una fractura de órbita, de todo el componente de la órbita con unos elementos óseos, que uno dice fragmentos del hueso. De la misma herida, el impacto, la onda expansiva. Lo llevamos a cirugía, se retiran los fragmentos y eran las falanges del dedo de ese soldado. Allá pudimos haber visto los casos que ustedes quieran. Tenía muchísimas imágenes, pero la verdad no me parecía como adecuado tratar de ser amarillistas. Lo único que sé es que la experiencia que vivimos, quienes trabajamos en estas heridas de guerra y hoy en día quienes trabajan en cualquier hospital, porque como decía Remberto, se han incrementado. Remberto habla de 10 millones de armas. Pero hay una cantidad de armas ocultas, hay un tráfico ilegal de armas, las están trayendo de fuera del país. Aquí en Colombia teóricamente es el Ejército Nacional el que maneja los salvoconductos, pero ustedes oyen todos los días la situación de tráfico de armas. Con esto, lo único que quería era mostrarles un poquito de la experiencia que teníamos, compartir con ustedes el dolor que como médico inicialmente, pero como ciudadano, me embarga cada vez que recibo a una persona, no solamente por una herida por arma de fuego, víctima de una violencia, por una agresión, por una intolerancia. Todos los días les digo a mis estudiantes, cuando hablamos de neurociencias, la importancia de manejar nuestras emociones. Nos hemos vuelto intolerantes, malgeniados y volvimos el fútbol, que era un deporte muy agradable, en muertos. Volvimos cualquier situación de tipo político, de tipo religioso, de orientación sexual, la volvimos un conflicto, una guerra. Es muy doloroso. Yo creo que nosotros como sociedad tenemos que, y lo decía Remberto y lo decía el profe Borraes, hacer recapacitar a los jóvenes. Porque no es solamente, profe, el daño laboral que se hace a la sociedad, es el costo que tiene manejar un paciente de estos, esos procesos de rehabilitación, los costos de cirugía, los costos sociales y demás. Yo creo que tristemente esta situación que vivimos hace muy poco nos lleva a una profunda reflexión sobre la descomposición social que estamos viviendo. Creo que más que otra reflexión, más que como médicos, que ver una foto, que ver un cerebro, que ver la angustia que vivimos cuando manejamos un paciente de estos en todos los campos, porque heridas por arma de fuego comprometen todos los órganos. Esta onda expansiva, se me olvidaba comentarles, puede a veces ser tan fuerte que tuvimos pacientes que reciben una herida pulmonar. Yo no sé si de pronto aquí el profe Horacio se acuerda. Un muchacho que recibió un tiro más o menos a la altura de la tetilla, pero la onda expansiva fue tan fuerte que le causó una contusión medular y quedó parapléjico. Nunca el tiro tocó la columna, nunca. El tiro pasó por lo menos a 4 centímetros de la columna, pero quedó parapléjico. En esa época no teníamos resonancia, pero con TAC que nos tocaba en ese momento, se veía el área en la columna y no se recuperó de su paraplegia. Entonces, como tema médico, como tema científico, pero más como un tema de reflexión, Remberto, que tiene una muy elocuente prosa que escribe en varios medios, hacer una reflexión de por qué nos volvimos tan violentos. Muchas gracias. Doctor Luque, muchísimas gracias por esa excelente presentación y sus comentarios. Sí, las secuelas que quedan por el trauma no son solo a un individuo, ni los costos sociales, ni los costos de manejo. Todo el manejo de rehabilitación de estos pacientes con lesiones definitivas y el impacto social, Dios mío. Todo lo volvimos conflicto. Culmina usted. Muchísimas gracias por la presentación. A continuación, el siguiente punto,
señor presidente, participación de los asistentes. Bueno, seguramente vamos a tener muchos comentarios, preguntas muy bienvenidas a todos los no académicos que nos acompañan hoy, estudiantes del doctor Luque. Qué bueno que estén por acá en la Academia de Medicina, muy bienvenidos. Estamos pues entonces abiertos a quienes quieran hacer comentarios, observaciones a la presentación del doctor Burgos o al comentario del doctor Luque. Germán Redondo. Quería hacerle una pregunta al académico Remberto Burgos en el siguiente sentido, desde el punto de vista del manejo ético de estos pacientes. ¿Cuándo se rompe ese límite intangible entre el deber ser, es decir, la eutanasia, y la mala práctica, es decir, la obstinación terapéutica, la distanasia, cuando se debe a recurrir a la adecuación del esfuerzo terapéutico, que ya no se vea posibilidades de recuperación de este tipo de pacientes y no mantenerlo en un estado vegetativo sin ningún tipo de pronóstico de supervivencia? Vamos a tomar 2 o 3 preguntas y después concedemos la palabra al académico Franklin Escobar. Buenas tardes, doctor Remberto y doctor comentarista. Es una pregunta. ¿Los pacientes psiquiátricos en alguna ocasión hacen intentos de suicidio y se disparan en la boca o acá debajo de la mandíbula, y también se disparan, como dicen habitualmente, en la sien, en la región temporal? ¿Qué tantas posibilidades hay de que sobrevivan estos pacientes? Yo he tenido oportunidad de ver 2 casos de síndrome de Charles-Bonnet donde se han disparado y lo único que se han seccionado son los nervios ópticos y las personas han quedado ciegas, pero han sobrevivido. Doctora Ponte, y después le damos la palabra al doctor Burgos. Muy buenas tardes. Gracias, Remberto, gracias, doctor Luque, por sus expresiones y análisis de trauma craneoencefálico por proyectil de arma de fuego. Realmente me queda solamente a anotar algo importante en estos casos, que es dentro de la fisiopatología, una enfermedad que ocurre casi en las primeras horas, inicia su proceso, que es la coagulopatía intravascular diseminada. A eso también se le debe las múltiples hemorragias o sangrados que producen este tipo de pacientes. Y cuando se toma el seno sagital o cualquier arteria o vena importante, generalmente hacen coágulos, se taponan, y eso lo ve uno con frecuencia. Está descrito en proyectil por arma de fuego. Gracias. Gracias. Doctor Burgos. O doctor Luque. Bueno, pues doctor, como usted lo menciona, el límite es difícil entre la eutanasia y la tanatasia. Yo pienso que, como lo mencionó Remberto, hay una evolución del paciente. Obviamente el paciente en muerte cerebral es algo irreversible y legalmente hay autorización para limitar los esfuerzos terapéuticos. El problema grave viene en los siguientes 2 estadios. El primer estadio, el estadio vegetativo, en que el paciente es capaz de sostenerse de alguna manera. Como decía Remberto, existe la opción que vuelva el paciente. De hecho, hablamos de estado vegetativo persistente o de estado vegetativo crónico, que se menciona así, y que puede pasar hasta 12 meses. El paciente regula sus ritmos de vigilia y sueño, es capaz de respirar solo. A veces se asocian con traqueostomías, gastrostomías, y hay algo de paciente. Ya ahí no podemos negarle la posibilidad al paciente. Y el otro paciente, que también lo mencionó Remberto, el paciente de mínima conciencia, en que el paciente, sin recuperar su estado basal, como decía Remberto, su vida basal, pero es capaz de pronto de contestar, de hacer seguimientos oculares y todo.
Cada paciente es un mundo individual, cada paciente presenta unas circunstancias, pero por eso yo le diría que un momento exacto no hay, depende de la evolución del paciente, pero por eso es tan importante lo que mencionó Remberto, una asesoría, una junta médica, un comité bioético, donde, sin negarle las expectativas a la familia, porque las familias de todos nuestros pacientes, y no solamente heridas por arma de fuego, de traumas craneoencefálicos severos y todo, siempre nos mencionan la posibilidad del milagro. Siempre están pensando en eso. Pero es muy importante esa asesoría, porque hablar de un momento dónde suspender o dónde limitar el techo terapéutico es una decisión en conjunto que hay que tomar con la familia y con base en los hallazgos clínicos del paciente, como dijo Remberto, en la evolución del paciente, porque el paciente es el que nos va diciendo para dónde vamos a orientar. Ese es mi concepto. No sé si Remberto tiene algo diferente. Mire, hombre, yo les voy a contar anécdota. El hospital, un hospital universitario, un servicio de neurocirugía integral, éramos 5 neurocirujanos y llegó la tendencia a hacerle craniectomía descompresiva a los pacientes jóvenes que tenían un trauma. Nosotros completamos cerca de 30 pacientes, se siguió lo más estricto el protocolo, la inmensa mayoría de los pacientes no lo lograron y algunos quedaron en estado vegetativo permanente. A los 6 o 7 meses, una de las señoras me dijo: doctor, ¿y usted por qué no lo dejó morir? Miércoles. Y yo me devolvía todo lo que habíamos luchado con el paciente, los costos de atención y lo que obtuvimos desde el punto de vista funcional. Funcional, cero. Entonces, eso de pronto le responde la pregunta de que yo creo que el paciente habla y le va diciendo a uno. Le anticipo, un paciente ajeno a la edad que llegue después de 2 horas con una escala de evaluación menor de 6, yo en lo personal creo que hoy no se justifica nada. Si el paciente tiene una escala de evaluación mayor de 8 y es un paciente joven, yo creo que vale la pena lucharle. Lo malo es cuando ciertas cosas nos van como cambiando de opinión, ¿cierto? Pero yo creo que ese protocolo creo que es estricto, creo que es bueno, creo que es válido y la experiencia de los pacientes con Glasgow menos de 6, joven o viejo operado, no ha sido buena. Gracias. ¿Alguna otra observación, comentario? Orlando Jaramillo, por favor. Muy bienvenido. Muchas gracias a los doctores Burgos y Luque, muy interesante su presentación. Yo no soy médico, entonces voy a hablar como paciente, o como familiar de paciente mejor. Entonces, la inquietud que tengo es muchas veces el tema médico abarca el 100% de lo que está sucediendo en una situación tan dramática. ¿Y qué podría sugerirse si es importante tener en lugar de un comité, o mejor, además de un comité de ética, un servicio de ética que esté permanentemente soportando a la familia y ayudando a entender qué es lo que está pasando? ¿Qué opinan ustedes de eso?
Oye, doctor Orlando, muchas gracias por venir y estamos muy complacidos de tenerlo acá. Oiga, a veces hay colegas que tienen una facilidad en la comunicación, hablan con los familiares, les explican y los tipos entienden y la cosa va bien. Pero a veces hay unos que su comunicación no es tan fácil, su lenguaje no es muy comprensible y los familiares quedan muy confusos. Los familiares tienen dos opciones: o piden a otro médico para que les repita lo mismo, o acuden a un comité, llamémoslo así, supra del manejo médico. Yo particularmente creo que en las unidades de cuidado intensivo es un gran apoyo el comité. El comité ética, que están permanentes, que pueden hablar con la familia, a veces llega el papá disgustado, a veces la mamá angustiada, pero que les transmita la comunicación de que se están haciendo las cosas. Es que cuando usted tiene, imagínese Orlando, de 100 pacientes solamente sobrevive uno y no alcanza la salud ocupacional que necesita. Por Dios, esa es una información muy grave. O sea, darla permanentemente sin que se cambien los datos de las palabras, me parece que es muy complicado. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, presidente. Secretario. Muchas gracias. Sí, esto que menciona el doctor Orlando es muy importante y los comités de ética se hicieron mucho más evidentes y necesarios en la época de la pandemia. Con todas estas situaciones tan dramáticas que vivimos y que vivió la humanidad, fue necesario la estructuración de los comités de ética. Y no solo son necesarios en las instituciones para que hagan el análisis y avalen o no trabajos de investigación, es para que estén también encargados de analizar toda esta serie de casos, problemas que se pueden presentar en un momento dado y le ayuden y asesoren al médico tratante frente a estos casos con dificultades frente a la vida o a la muerte. Y por supuesto que tienen que estar en contacto con los familiares. Son muy importantes para dar este soporte y ayudar a tomar estas determinaciones. Muchas gracias. Yo creo que para terminar, sí quiero, doctor Luque, tener en cuenta como Academia Nacional de Medicina su reflexión final sobre la situación de Colombia con por lo menos 10 millones de armas que se conozca que están circulando, más las que usted afirma que tienen que estar circulando y que no se conocen, esa actitud violenta que hemos desarrollado en este país y que prácticamente tenemos suficiente capacidad para resolver los conflictos a bala. Con 10 millones de armas, entonces cualquier conflicto, cualquier discusión se está resolviendo a bala. Qué importante que nosotros como Academia de Medicina también traigamos ese tipo de reflexiones aquí y que pensemos como academia cuál debe ser nuestra actitud y nuestra función ante el país, ante una situación tan preocupante y tan aterradora como la que estamos viviendo. Muchas gracias a todos, y si no tuvimos la copa de vino después de la develación sí, ahora sí la vamos a tener. Ahora sí la vamos a tener, entonces los invitamos a un vino. ¿Tú quieres anotar algo final? No, yo quería hacer un comentario integrando lo de Osvaldo y lo suyo, hombre. Mire, hombre, yo en este par de meses, yo por hobby escribo. Yo no soy ni escritor ni columnista, y escribí 4 artículos. El primer artículo es un niño adolescente. El segundo fue sobre armas de fuego.
el tercero sobre comité de ética y el cuarto sobre construir futuro. Todos tienen la misma tónica, pero hay algo que a mí me preocupa mucho y es cómo estamos educando y enseñando a los muchachos. Yo creo que es sumamente grave cuando un chico de 15 años coge un revólver y se lo estalla en la cabeza a un personaje. A mí eso me parece de una gravedad mayúscula, es decir, ahí se confunden todos los valores con el principio de no lesionar la existencia de una persona. Por Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros como médicos, como educadores? ¿Qué estamos enseñando? ¿Por qué el ejemplo nuestro no llega y no trasciende? A mí me parece que en esas condiciones, como está el país hoy, la situación nuestra está muy complicada. Muchas gracias. Estamos cumpliendo 5 años de la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Al interior de la Academia Nacional de Medicina surge la iniciativa de realizar un monumento en honor a los fallecidos del talento humano de la salud durante dicha pandemia. Con este propósito, se hace una alianza con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, con quienes en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad, BOC 25, se lanza la campaña El Arte de Dar las Gracias. Esta campaña es con el propósito de recoger donaciones para la realización de este monumento. El monumento, como les comentaba, su prioridad es hacer el homenaje a los fallecidos. Ellos con su vida sostuvieron la comunidad en esos angustiosos momentos. Pero también servirá para hacer un reconocimiento a la forma ética y responsable en que todo el talento humano de la salud en sus niveles técnicos y profesionales atendió dicha emergencia sanitaria. El monumento además servirá de recordación histórica de lo que fue la pandemia y de todo lo que aprendimos, como es el deber de actuar juntos en pro de un bien común supremo como lo es la salud. Por esto, los invitamos a todos a que se unan a esta campaña y entre todos logremos realizar este monumento que tanto merecen todos nuestros fallecidos. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.